yo dicen ganga, dice abre cuto wirindinga, taquembonda, dice tataí tiraca de munda praca, yacana funda en kele con manguacu, yacunana funum mendime, aleco canayacoca, yasolimba duramamba, dicen yaca, dicen crumba, dicen brundanga, baguintabela, saquempeño, compone, son los propios mononcos venden que el mismo embala, son los propios indógenos los que cuentan en combo. Wiri yo dicen ganga, yapacuanga, dice cuenda, dicen cheche, dice bacheche, dice pobría, dice los mundeles, dice que son burcutelas, que son manganones, que son mundeles, dicen carajo, dice que no son cheche, dicen bacheche. Dice, yo voy a hacer, dicen carajo, dice un ensara. Dice, para que Lucancasi dicen uria, dicen cheche, dicen bacheche. Dice, para que uria dicen guatoco, dice los muana, dice los propios, dicen mundeles. Dicen cariajo, dicen que cariajo, dicen cariajo. Dicen cuenta, dicen cheche. La forma primitiva que se representa aquí data de cientos de años. Y es cierto que a través del tiempo hemos podido manifestar cómo es que funciona Palo Mayombe la intimidad de su Munanzo Congo. Una huanga, una guerra, es tratar de engañar al enemigo. Por eso tratamos de vencer esta guerra para así poder, de un modo o de otro, tener poder sobre otra persona. Si bien para hacer una guerra tenemos que amarrar las mambas cirelas, las 4 esquinas, tenemos que amarrar las 4 esquinas del monte, de Cunalombo, y también las 4 esquinas de Enfinda, del cementerio. De esa manera vamos a poder realizar una guerra en contra de nuestros enemigos. Si bien los trabajos tienen que ser materiales y muchos trabajos tienen que ser arreados o mandados con fula, con pólvora o en tumbo alcohol. Por eso, esta forma primitiva que podemos dar aquí nos representa el folclore afrocubano que data de cientos de años y que hoy podemos ver en la tranquilidad de nuestro hogar para saber un poco más sobre esta cultura afrocubana. Llegada a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos y de otros países, donde quiera que haya emigrado un cubano huyendo del comunismo, ha traído consigo sus creencias que fueron transmitidas por los ancestros africanos. Es por eso que hoy en día esta religión se ha mantenido en un tabú y sigue siendo un tabú para muchas personas. Por eso nosotros tratamos una y mil veces de darle a entender cómo hacemos una huanga, una guerra, porque de esa manera podemos tener el poder sobre arriba de otras personas. No importa que sean ganguleros, sean tatas, sean yayis, siempre que hacemos un trabajo, como decimos, lo hacemos sin sentimiento. Sin sentimiento significa que cualquiera que caiga nos va a hacer lo mismo, ya que esa persona quiere, como dice, destruirnos nosotros y nosotros trataremos de destruirlo a él antes de realizar cualquier tipo de trabajo. Para mí, Palo Mayombe es una de las formas primitivas más auténticas que existen en las religiones afrocubanas y es por eso que mantenemos estos cultos a través del tiempo en un tabú, ya que cada munanzo puede trabajar diferente a pesar de que el dialecto congo blanco es para todos iguales y también las patipembas o signos son utilizadas por los mismos ganguleros de la misma manera, identificando diferentes deidades como Lucero Monte o como Siete Rayos o Sarabanda o Mamá Umbo o Mamá Kenge o Mamá Chola o también Cubayende y todas las deidades o Tiembla Tierra, por mencionar algunas. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Y si bien es importante cuando vayamos a hacer una guerra estar limpio y tener, aunque sea un macuto, un resguardo con nosotros, porque no sabemos qué puede suceder o qué nos puede hacer otra persona que está en contra de nosotros. Por eso mantenemos siempre estas formas primitivas lo más auténticas posible para que no pierdan lo mágico o la fuerza que se representan en cada trabajo que se hace o cada ensara. Si bien esta forma primitiva deja mucho que decir a muchas personas, es cierto que a través del tiempo se ha ido
mermando, y hoy en día encontramos que Palo Mayombe muchas veces lo tienen como un enredo las mismas personas que lo están procesando, ya que no ha llegado a ellos o ha llegado a ellos muy desmenuzado. Por eso, Palo Mayombe, en las manos de Tataí Tiraca, Batalla Mundo, Guardo Sesti, nos da la representación auténtica de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Munazo Congo, reflejando así el poder de esta fuerza sobrenatural que ejerce el gangulero en estas formas primitivas. Para muchos, Palo Mayombe puede ser un tabú, aún para aquellos que están en la propia religión y aún así no alcanzan el conocimiento necesario, ya que ningún padrino le enseña lo poco o lo mucho que sabe. Por eso hemos tratado de darle a entender que para hacer una huanga primero tenemos que amarrar la mamba ciré, las cuatro esquinas de Cunalombo, del monte, las cuatro esquinas de Enfinda, del cementerio, tener un macuto nosotros y realizar trabajos o obras aparte de los arreos que podemos hacer, tener la talanquera de nosotros amarrada y así tener ese poder para cuando manden espíritu o arreen espíritu pierdan esa fuerza con lo que fueron arreados, si bien fueron arreados con fula pólvora o con antumbo alcohol. Por eso, una vez más, damos a conocer más sobre esta religión y nos damos a entender más sobre lo que es Palo Mayombe afrocubano, muy diferente a lo que están haciendo hoy en día muchos ganguleros que son improvisados. Un ensala maleco a todos los tataítas, yay, enguellos, que se envían pungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia y si tesia, mundo cuava. Vamos a la loma la miré, miré, ya, ya. Si a la loma la miré, no vamos, ya, ya. Si a la loma la miré, 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 ya, ya. Si a la loma la miré, no vamos, ya, ya. Dos carabelas y viene piango, piango. Dos carabelas, escucha, ya.